Amigos míos, esto no es otro guión silencioso. No se trata de alejarte y esperar a que se den cuenta. Se trata de desvelar la mentira que te vendieron, de que no les importabas, de que lo habían superado, de que de alguna manera no estabas a la altura. No, hoy vamos más allá. Esto es una revelación psicológica, del tipo que no solo te reconforta, te despierta, porque cuando alguien te rechaza una y otra vez, a pesar de tu sinceridad, a pesar de tu esfuerzo, a pesar de la energía que has aportado a su vida, no es porque fueras demasiado, es porque eras el espejo en el que no podían mirarse. No los rompiste, los revelaste, aportaste algo real, algo estable, algo que les obligaba a ser sinceros consigo mismos. Y la verdad es que la mayoría de las personas no están preparadas para encontrarse a sí mismas. No te están rechazando, están esquivando partes de sí mismas. Tu presencia despertó algo en ellas. Es como darle a alguien un vaso de agua fría después de haber vivido entre humo. Tosen. Se resisten, no porque sea malo, sino porque es limpio. Tú eras limpio, eras claro, y esa claridad les quemaba. Tienes que entender algo ahora mismo. Cuando alguien finge que no le importa, cuando te rechaza con silencio o traición, cuando elige el ego por encima de la conexión, eso no es paz, es pánico. Marco Aurelio dijo, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza. Y, amigos, eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos desmontando la mentira de que su rechazo tenía que ver con ustedes. Nunca fue así. Tenía que ver con la presión que su presencia ejercía sobre su caos. Tenía que ver con lo tranquilos que estaban ustedes en contraste con su tormenta. Les recordaban lo que no habían sanado, lo que no habían afrontado, y en lugar de levantarse para enfrentarse a ustedes, retrocedieron por miedo y luego lo disfrazaron de indiferencia. Ese es el secreto que la mayoría nunca admite. La persona que hizo daño. No te alejaste porque fueras débil. Ellos se alejaron porque tú tenías profundidad, y la profundidad requiere valor. Los corazones superficiales no pueden soportarla. No saben cómo permanecer quietos en la quietud. Confunden el amor con el control, la conexión con la posesión. Y cuando les mostraste una versión del amor que no pedía nada más que la verdad, se quedaron paralizados porque tu honestidad no halagaba su máscara, la amenazaba. Así que deja de preguntarte por qué se fueron. Deja de pensar que si hubiera sido más esto o menos aquello, se habrían quedado. La verdad es que te querían profundamente, pero su miedo quería más control. Y ahora que la batalla entre el deseo y la negación se libra en su interior, lo cubrirán con risas. Lo ocultarán detrás de nuevas caras. Pero la paz no vive en las personas que se traicionan a sí mismas, y alejarse de ti fue una traición a sí mismos. Tú no eres la herida, tú eras la medicina. La escupieron porque la curación tenía un sabor amargo. No perdiste nada. Fuiste un regalo que fue rechazado, y el precio de ese rechazo aumenta cada día. Puede que aún no lo veas, pero por dentro se están derrumbando, no porque te hayas ido, sino porque no debías haber sido tú quien se escapara. Y ahora el silencio que dejaste no es solo espacio, es presión. Así que mantente erguido, no con venganza, sino con visión. No estás aquí para perseguir a personas rotas. Estás aquí para construir un tú más fuerte. Este es el camino del estoico, tranquilo, claro, inquebrantable. Deja que sientan el peso de lo que han tirado por la borda. Deja que se sienten en el fuego que han encendido. Ahora respira, amigo mío, no de forma superficial como has estado haciendo hasta ahora. Me refiero a una respiración profunda, de esas que te llenan el pecho y te recuerdan que sigues aquí,
que sigues en pie, que sigues levantándote, porque después de todo lo que te han hecho para apagar tu luz, sigues siendo tú quien lleva la verdad en sus huesos. Y esa verdad es ahora tu arma. Así que no te limites a leer esto y seguir desplazándote como si nada. No te hagas eso a ti mismo. Si tan solo una frase te ha llegado al alma, si te has sentido identificado, expuesto o finalmente validado, no lo guardes para ti. Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Veo la verdad. Dilo con convicción. Grábalo en la piedra digital. Deja que el mundo sepa que ya no te engañan. Esto no es solo un comentario, es una declaración, un punto de inflexión. Y si sigues conmigo, si tu alma vibra con el tipo de fuego que solo la honestidad puede encender, entonces pulsa el botón Me gusta ahora mismo. Suscríbete y mantente atento, porque ¿qué vendrá después? Lo cambiará todo. Capítulo 1. Amaban el espejo, pero odiaban el reflejo. Amigos míos, digamos la verdad. Nadie quiere admitir que tú no eras solo una persona en su vida. Tú eras un espejo, no del tipo que podían decorar, ni del tipo que podían controlar. Tú eras del tipo que les mostraba exactamente quiénes eran, cuando nadie más podía hacerlo. Viste más allá de la actuación, del encanto, de la imagen. Querían que el mundo los aplaudiera, y cuando te miraban a los ojos, no solo veían tu amor. Se veían a sí mismos sin máscaras, sin filtros, sin curar. Y eso es lo que los hizo retroceder. No te alejaron porque fueras demasiado. Te alejaron porque eras demasiado real. Y lo real no halaga al ego. Lo expone. ¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien que decía preocuparse por ti de repente actuó de forma fría, distante o cruel? ¿Por qué alguien que antes se iluminaba al oír tu voz ahora actúa como si fueras invisible? Quizás te hayas dicho a ti mismo, quizás hice demasiado, quizás me preocupé demasiado rápido, quizás necesitaban espacio. Pero la verdad, amigo mío, es más profunda que eso. Es más oscura. No huían de ti. Huían de en quienes se veían a sí mismos convirtiéndose en tu presencia. Porque tú no solo les ofrecías atención, les ofrecías elevación. Y la elevación requiere responsabilidad, exige crecimiento. Y ese crecimiento asusta muchísimo a las personas que han sobrevivido gracias a atajos y a un amor superficial. Verán, cuando uno está acostumbrado a vivir detrás de una máscara, el amor verdadero se siente como un interrogatorio. Tu amor no solo decía, te veo, decía, te veo por completo y no me voy a ir. Y aunque eso suena romántico para alguien que no se ha enfrentado a sí mismo, ese tipo de presencia es asfixiante, porque ahora no pueden fingir, ahora no pueden esconderse detrás de sus distracciones, su falsa confianza, su validación barata. Tú los viste por completo, y eso los asustó más de lo que jamás podría asustarlos perderte. No se alejaron porque les fallaras, se alejaron porque los revelaste. Y algunas personas prefieren destruir una conexión antes que sentarse en la incomodidad de su propio reflejo. Es así. Imagina que le pones un espejo a alguien que nunca se ha limpiado la cara. Al principio se ríen, lo ignoran, piensan que están bien. Pero cuando ese espejo no parpadea, cuando no halaga, cuando sigue reflejando lo crudo y lo real, empiezan a odiarlo. No porque el espejo esté equivocado, sino porque tiene razón. Tú tenías razón, y eso es lo que no pudieron soportar. Pero aquí está la parte que nadie te dice. No es tu trabajo encogerte para que ellos se sientan seguros en su ilusión. No es tu deber suavizar tu verdad para que ellos no tengan que enfrentarse a la suya. No estás aquí para ser fácil de tragar. Estás aquí para ser real. Y la realidad tiene consecuencias. Algunos de ustedes siguen preguntándose, ¿pero por qué no pudieron crecer conmigo? ¿Por qué huyeron cuando yo fui paciente, cuando los amé, puramente,
cuando quise construir algo más profundo. Déjenme responderles, porque crecer duele. El crecimiento tiene un costo, y es más fácil culpar a quien sostiene el espejo que admitir que has estado fingiendo todo este tiempo. Es más fácil etiquetarte como demasiado intenso que confesar que ellos son demasiado superficiales para estar a tu nivel. Es más fácil desaparecer que decir, ves una versión de mí que no sé cómo estar a la altura. Es más fácil marcharse que cambiar. Y esta es la cruel ironía de todo ello. Te querían y todavía te quieren, pero te quieren sin la responsabilidad que conlleva verte tal y como eres. Quieren tu luz, pero no las sombras que revela. Quieren la comodidad, no la llamada al crecimiento. Quieren los beneficios del amor sin el peso de hacerse merecedores de él. Por eso amaban el espejo, pero odiaban el reflejo. Entonces, ¿dónde te deja eso? ¿Más fuerte de lo que crees? Porque la incapacidad de otra persona para levantarse no es tu fracaso. Es su decisión, y por mucho que los amaras, por mucho potencial que vieras, no puedes arrastrar a alguien hacia su transformación. Tienen que elegirlo, y hasta que lo hagan, siempre encontrarán una razón para alejarte, incluso cuando todo en ellos los empuje hacia ti. Pero déjame decirte esto, y escúchalo con claridad. Su rechazo no es tu ruina, es tu revelación. Te está mostrando que tu luz es demasiado intensa para las mentes pequeñas, que tu presencia es demasiado pura para las personas que siguen adictas al rendimiento, que tu amor es demasiado completo para los corazones a medio curar. Así que no interiorices su distancia, no lleves su silencio como una cicatriz. No te han rechazado, eres divino. Simplemente no han podido soportarlo, y la ausencia en la que te encuentras ahora no es vacío, es espacio. Espacio para que te levantes, para que sanes, para que protejas tu energía, para que crezcas y te conviertas en la versión de ti mismo que no espera a que nadie vea finalmente lo que ha estado brillando todo este tiempo. Tú no eres el problema. Tú eras la presión. Tú eras el empujón. Tú eras la verdad. Ellos no sabían cómo soportarlo sin romperse. Y cuando finalmente miren atrás, porque lo harán, no recordarán los mensajes, las risas, las fotos. Recordarán el peso de tu mirada, la forma en que tu silencio contenía más verdad que sus palabras jamás podrían, la forma en que se sentían, se veían y no podían soportarlo. Eso es lo que lamentarán. Eso es lo que anhelarán. Pero para entonces ya no estarás a su alcance, no porque seas cruel, sino porque tienes las ideas claras. No estás aquí para cuidar de almas rotas que temen sanar. Estás aquí para construir algo sagrado, y solo aquellos que estén dispuestos a encontrarse contigo en la verdad podrán quedarse. Ahora, aprovecha este momento, toma esta verdad y escríbela en tu espíritu. Yo era el espejo. Escríbelo en los comentarios ahora mismo. No por ellos, por ti. Que sea tu recordatorio, que sea tu línea en la arena. Y si esto te ha abierto los ojos, si esto ha sacudido tu alma, aunque sea un poco, pulsa el botón Me gusta. Suscríbete y quédate conmigo, porque el reflejo que temían es solo el comienzo de tu ascenso. Capítulo 2. El reflejo de rechazo. El miedo disfrazado de poder. Amigos míos, lo que creían que era rechazo puede que haya sido algo mucho más frágil, mucho más temeroso. Verán, no todos los vete significan que no te quiero. A veces es miedo, disfrazado con la máscara de la indiferencia. Pero debajo hay pánico, hay vulnerabilidad, hay el grito silencioso de alguien que acaba de darse cuenta de lo profundamente que puedes llegar a su interior y no sabe cómo manejarlo. Rompamos la mentira. La gente no siempre se aleja porque no le importas. A veces te rechazan porque les importas demasiado,
y eso les hace sentir impotentes. Has tocado lugares dentro de ellos que no se habían tocado en años, quizá nunca, y ese tipo de profundidad no se siente suave. Se siente peligrosa porque amenaza los muros que han construido para sobrevivir. Rompe la armadura que han llevado durante tanto tiempo. Se han olvidado de que era una armadura. Entonces, ¿qué hacen cuando las emociones se vuelven demasiado fuertes? Cuando tu presencia comienza a sentirse como una exposición. Cuando tu verdad comienza a quitarles las máscaras de su persona cuidadosamente manejada. Pullan el freno de emergencia. Comienzan discusiones por nada. Desaparecen durante horas o días. Actúan irritados, distantes o fríos. Pero no es porque no sientan, es porque sienten demasiado y su mente no puede procesarlo sin aferrarse a algo para controlar. Y tú, ahí de pie con tu corazón abierto, tus intenciones claras, tu lealtad y tu energía, te vuelves demasiado impredecible para su ego emocional. No porque seas caótico, sino porque eres poderoso, emocionalmente poderoso, espiritualmente estable. Y en el mundo de las personas heridas, ese tipo de fuerza se confunde con peligro. Imagina a alguien atrapado bajo el agua durante años. Se ha adaptado a la oscuridad, ha aprendido a respirar en pánico. Y entonces, de repente, apareces tú con oxígeno, con luz, con posibilidades. ¿Qué hacen? Se podría pensar que nadarían hacia ti, ¿verdad? Pero no, entran en pánico. Se debaten porque la seguridad es precisamente lo que les han enseñado a temer. Ese es el reflejo de rechazo. Es cuando alguien elige el control sobre la conexión, cuando prefiere sentirse fuerte y distante antes que vulnerable y abierto, porque ha aprendido, tal vez durante la infancia, tal vez a través de una desilusión amorosa, tal vez a través de una traición, que el amor es sinónimo de peligro. Así que se alejan con fuerza y se dicen a sí mismos que mantener el control les mantiene a salvo. Pero lo que no ven es lo que realmente están perdiendo. Tú no eras una amenaza, eras la cura. Pero para alguien que vive en modo supervivencia, incluso la medicina puede parecer veneno. Así que no te lo tomes como algo personal. Cuando te ignoraron, no cargues con el peso de su miedo como si fuera culpa tuya. No pases las noches preguntándote por qué tu amabilidad no fue suficiente. Fue más que suficiente. Por eso precisamente huyeron. Porque contigo no había lugar para fingir. Y para las personas adictas a la falsedad, ese tipo de crudeza es aterradora. Verás, la conexión real conlleva un riesgo. Y no todo el mundo tiene el valor de aferrarse a algo real. Es más seguro alejar aquello que les hace sentir fuera de control. Porque una vez que alguien admite que le importa, se siente expuesto, y la exposición les parece una debilidad. Pero no es debilidad, es fortaleza, y esa es la parte que nunca llegaron a comprender. No eres alguien que se mostró demasiado fuerte, eres alguien que se presentó con presencia, con estabilidad, con profundidad. Ellos no estaban preparados para eso, no porque tú fueras demasiado, sino porque seguían viviendo en pequeño, seguían viviendo de forma segura, seguían llamando al miedo, a la fortaleza y a la evasión límites. Pero no dejes que eso te haga tambalear. No hiciste nada malo por ser auténtico. No hiciste nada malo por ofrecer amor. El reflejo de rechazo no es un reflejo de tu valía, es un reflejo de su preparación. Y ahora que han cerrado la puerta de golpe, ahora que han huido de lo mismo que una vez le rogaron al universo, se quedan con el silencio, con el espacio, con los ecos de lo que no pudieron retener. Tú no eres su debilidad, tú fuiste su despertar. Así que respira, amigo mío, mantente firme en esta verdad y repítelo conmigo. Yo no era la amenaza. Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Estámpalo con tu alma.
Y si esto ha desbloqueado algo profundo dentro de ti, pulsa el botón Me gusta. Suscríbete y quédate conmigo, porque esto ya no se trata de ser rechazado, se trata de levantarse de todos modos. Capítulo 3. La vergüenza de ser conocido demasiado profundamente. Amigos míos, profundicemos aún más, porque la siguiente verdad nos llega al alma. La vergüenza es un destructor silencioso. No siempre grita, no siempre se confiesa. A veces se esconde detrás de la misma persona que te sonríe mientras te rechaza. Y lo trágico es que no fue tu honestidad lo que lo rompió, sino su propio reflejo en tu presencia. Tú los viste, no solo la versión que dejan que el mundo aplauda, ni la versión cuidadosamente editada que publican en Internet. Viste detrás de la máscara, viste la inseguridad que se esconde bajo la confianza, las heridas detrás de las bromas, la culpa enterrada bajo el encanto. Y ahí, amigo mío, es donde todo cambió. Porque ser amado es una cosa, pero ser visto es otra muy distinta. Eso es raro. Eso es aterrador para alguien que nunca ha aprendido a sentarse con su propia alma. No te enamoraste de su potencial, te enamoraste de su verdad. Amabas las partes tácitas de ellos. Les insuflaste vida a los lugares que habían abandonado hacía tiempo, y por un breve instante se sintieron desnudos de una forma que no habían sentido en años, emocional, espiritual y psicológicamente. Y, en lugar de aceptar esa crudeza como una bendición, activó algo más oscuro, la vergüenza. Cuando alguien no ha afrontado su dolor, cuando ha pasado años creando una identidad que oculta el desorden, no acoge con agrado a quien ve más allá. Lo castiga. ¿Por qué? Porque, en el fondo, creen que no merecen ese tipo de amor, ese tipo de atención, ese tipo de misericordia. Creen, a menudo inconscientemente, que si realmente los conocieras, los abandonarías. Así que, en el momento en que los ves y te quedas, se rompe todo su marco de autoestima. Se produce un cortocircuito en sus defensas y la vergüenza se apodera de ellos. La vergüenza les susurra: no eres digno de ser amado. La vergüenza dice: se irán como todos los demás. La vergüenza les convence de que tu amor es una trampa, demasiado bueno para ser verdad. Y en lugar de dar las gracias, se alejan. Te hacen daño, se cierran, sabotean. Es así. Imagina a un niño que ha vivido en un sótano oscuro durante años. De repente, alguien entra y abre todas las ventanas. La luz inunda la habitación. No es doloroso, pero es impactante. Ese niño no corre hacia la luz de inmediato. Se encoge, se tapa la cara, llora, no porque la luz sea mala, sino porque la oscuridad se había convertido en su hogar. Tú eras esa luz, y ellos no estaban preparados para ser vistos. Algunos de ustedes siguen confundidos, siguen preguntándose: ¿por qué me trataron como a un enemigo cuando yo solo quería amarlos? Porque el amor que te ve en lo más profundo y permanece es un territorio desconocido para alguien sumido en la vergüenza. Tú no los insultaste, no los abandonaste. Simplemente viste demasiado. Y cuando ves la sombra de alguien y no te inmutas, eso les confronta con una verdad a la que nunca se han enfrentado. Quizás sean ellos los que siguen huyendo, pero escúchame ahora. No dejes que su vergüenza se convierta en tu carga. No dejes que su odio hacia sí mismos se convierta en tus dudas. Tú eras la luz, no la mentira. Tú fuiste quien se mantuvo presente mientras ellos le daban la espalda, y eso no te hace débil, te hace especial. No te rechazaron porque fallaras, te rechazaron porque triunfaste. Los amaste de una manera que hizo que todas sus defensas fueran irrelevantes. Y ese tipo de poder, esa visión sagrada, les aterrorizó. Pero no te apagues para ser más digerible para las personas rotas. No estás aquí para hacer que los demás se sientan cómodos en su negación.
Estás aquí para ser un faro. No todo el mundo llegará a ti, pero aquellos que estén preparados nunca olvidarán dónde estás. Así que respira conmigo. Ponte de pie en la luz que ofreciste y di esto en voz alta. Vi su verdad. Escríbelo en los comentarios ahora mismo, reclámalo, grábalo en tu memoria y si esto te ha recordado tu poder, pulsa el botón Me gusta. Suscríbete y quédate conmigo. Aún no hemos terminado. Su vergüenza no pudo soportar tu amor, pero tu fuerza acaba de empezar. Capítulo 4. Te anhelan en silencio, pero nunca lo dicen. Amigos míos, seamos brutalmente honestos sobre algo que les corroe cada día, lo admitan o no. Todavía te quieren profundamente, en silencio, a regañadientes, pero te anhelan en silencio. Y el silencio es un lugar peligroso cuando el deseo no tiene lenguaje. No dejen que las sonrisas falsas los engañen. No te dejes engañar por lo que se ve en las redes sociales, los mensajes casuales, la forma en que parecen haber seguido adelante sin pestañear. Eso no es paz, es orgullo, es actuación. Y debajo de eso están hambrientos. Piensan en ti más de lo que jamás admitirán. Repiten momentos en su mente, cosas que dijiste, la forma en que los miraste, la calma que trajiste a su caos. Pero en lugar de decirlo en voz alta, lo reprimen. Fingen, porque quererlos ahora significaría confesar que se equivocaron al dejarte ir, que no supieron cómo conservar lo que le pidieron al universo, que sabotearon lo mismo por lo que rezaban en secreto por las noches. Y el orgullo prefiere sufrir en silencio antes que arrodillarse ante la verdad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien revisa tu perfil, pero nunca dice nada? ¿Por qué siguen vigilándote desde las sombras? ¿Por qué sientes su energía incluso cuando no están cerca? No es tu imaginación, no son ilusiones, es gravedad espiritual. Porque la conexión real deja huellas y tu presencia dejó marcas que no pueden borrar, por muchas distracciones que busquen. Pero aquí está el doloroso giro. Te anhelan y te evitan al mismo tiempo. Es como tener sed, pero ser demasiado orgulloso para beber. Es como estar frente al fuego en una noche helada y alejarse solo para demostrar que son lo suficientemente fuertes como para sobrevivir al frío. Eso es lo que están haciendo ahora, congelándose, fingiendo que no les duele, diciéndose a sí mismos que tomaron la decisión correcta, mientras secretamente anhelan sentir lo que renunciaron. ¿Por qué? Porque admitir que te quieren es admitir que sienten. Y las personas que huyen de la vulnerabilidad harán cualquier cosa para mantener esa puerta cerrada. Coquetearán con otros, publicarán citas crípticas, se sumergirán en relaciones falsas, pero nada de eso se queda, nada de eso funciona. Porque tú no eras solo un capítulo, eras el libro que no terminaron de leer. Y ahora siguen intentando reemplazar la historia con una versión más barata. La verdad es que no eras difícil de amar, eras difícil de engañar, no intimidabas, eras revelador, y eso es lo que sigue resonando en ellos. Recuerdan lo seguros que se sentían contigo, lo fácil que era simplemente ser. Recuerdan la profundidad de tu voz, la tranquilidad de tu energía, la forma en que nunca necesitabas gritar para que te escucharan. Y ahora esa ausencia ruge en su alma. Pero no esperes que lo digan, no esperes la confesión. Se sentarán con su anhelo y lo disfrazarán de distancia, porque lo real para ellos es arriesgado. Lo real significa quitarse la máscara. Lo real significa asumir su desorden. ¿Y no están preparados para eso? Todavía no. Verás, amigo mío, algunas personas prefieren vivir atormentadas antes que humilladas. Prefieren echarte de menos en silencio antes que enfrentarse a ti con honestidad. Y esa es su carga, no la tuya. Tú hiciste tu parte. Te presentaste.
Fuiste auténtico. Y ahora tu energía es el estándar con el que comparan todo lo demás. Y nada se siente igual. Así que déjalos anhelar. Déjalos extrañarte en silencio. Déjalos atragantarse con las palabras que son demasiado orgullosos para decir. Ya no eres su secreto, eres su estándar. Y el silencio en el que se sientan, eso no es fuerza, es rendirse sin dignidad. Ahora, respira conmigo, mantente firme en esa verdad y dilo, todavía me anhelan. Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Grábalo en tu realidad. Y si esto te ha encendido el fuego en el pecho, pulsa el botón de me gusta. Suscríbete y quédate conmigo, porque anhelar sin valor es su maldición. Pero la claridad es tu corona. Capítulo 5. Cuando el ego lucha contra el corazón sangra en secreto. Amigos míos, llamemos a esto por su nombre. Guerra. No entre ustedes y ellos. No, esta es la guerra dentro de ellos. Una batalla entre el ego que quiere el control y el corazón que los quiere a ustedes. Y, por ahora, el ego ha ganado. Pero el corazón, el corazón sangra en secreto, en silencio, lentamente, constantemente. Ellos eligieron el orgullo. Eligieron tener razón en lugar de ser reales, parecer fuertes en lugar de ser honestos. Y tal vez eso parecía confianza para el mundo exterior. Tal vez incluso te convencieron por un tiempo. El silencio, la indiferencia, la frialdad. Pero debajo de todo eso, no están en paz. Están dando vueltas. Se están castigando a sí mismos por no ser lo suficientemente valientes como para aferrarse a algo real cuando lo tenían justo delante. Esto es lo que pasa cuando alguien elige el ego por encima de la conexión. Los aplausos sientan bien. Por un momento, la máscara permanece intacta. Mantienen la ventaja, pero más tarde, cuando el teléfono calla, cuando la sonrisa falsa se desvanece, cuando las conversaciones con los demás empiezan a parecer vacías, es entonces cuando aparece el arrepentimiento, no como un colapso dramático, sino como un dolor silencioso que no desaparece. Verás, el ego quiere ganar. Quiere tener la última palabra, la ventaja, la apariencia de no verse afectado, pero el corazón solo quiere la verdad. Y cuando la verdad queda enterrada bajo el orgullo, no desaparece, se pudre. Se convierte en esa ansiedad de las 2 de la mañana, ese sueño en el que apareces y ellos no pueden hablar, ese extraño vacío que no pueden nombrar, sin importar cuántas personas se sienten a su lado. Se dijeron a sí mismos que estaban siendo fuertes al alejarse, al permanecer en silencio, al desaparecer, al engañar, al fingir. Se convencieron a sí mismos de que eran movimientos de poder, pero el poder sin paz es un castigo. Y ahora mismo están viviendo dentro de ese castigo. Podrías pensar que no lo sienten, que están bien, pero pregúntate esto: ¿por qué siguen viendo tus historias? ¿Por qué preguntan a amigos comunes por ti, pero nunca se ponen en contacto contigo? ¿Por qué sientes su energía en oleadas, incluso cuando ya no están físicamente? Porque el corazón no sigue adelante solo porque la boca haya dejado de hablar. Y la culpa no desaparece solo porque se hayan negado a pedir perdón. Lo saben, amigo mío. Lo saben. Saben que la han fastidiado. Saben que dejaron que su ego condujera el coche y destrozaran la conexión que ambos estaban construyendo. Pero en lugar de detenerse y reparar el daño, siguieron alejándose de ti, sumergiéndose más profundamente en la mentira. Pero aquí está el problema. Cada kilómetro que se aleja de ti se siente más pesado porque no perdió a alguien débil. Perdió a alguien con una energía única y excepcional. Lo persigue, no porque tú lo estés persiguiendo, sino porque no puede escapar de lo que se sentía al estar a salvo contigo, visto por ti,
abrazado por ti, sin tener que actuar. Así que ahora vive en modo actuación, con sonrisas ensayadas, alegría filtrada, conversaciones seguras y superficiales. Porque en el momento en que vuelvan a profundizar, tú estarás ahí, en su memoria, en su espíritu, en su conciencia, no como un error, sino como un milagro perdido. Tú eras la pieza a la que creían que siempre tendrían acceso. Y ahora que se ha ido, se están dando cuenta de algo doloroso. Su ego ganó la discusión, pero les costó la conexión que su alma realmente anhelaba, y ese precio se sigue pagando cada día. Pero no vuelvas para curar la herida que causaron. No hagas de sanador cuando ellos eligieron ser destructores. Su crecimiento ya no es tu responsabilidad. Tú les ofreciste tu presencia. Ellos te ofrecieron orgullo. Eso es cosa suya. Ahora, respira hondo y repite conmigo. El ego lo perdió todo. Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Marca este momento. Y si esto te ha impactado, en el lugar donde la claridad se encuentra con el desamor, pulsa el botón Me gusta. Suscríbete y quédate conmigo, porque mientras ellos sangran en silencio, tú estás ganando poder. Capítulo 6. Tú no eres la herida, tú eres la cura que ellos rechazaron. Amigos míos, aclaremos algo ahora mismo. Nunca fuiste la herida, fuiste la cura. No fuiste la tormenta que los destrozó, fuiste el refugio al que se negaron a entrar. Y eso es lo que nunca admitirán. Ni a ti, ni a ellos mismos, porque reconocer esa verdad significaría aceptar que no solo perdieron algo bueno, rechazaron precisamente lo que antes decían estar buscando. Tú eras la curación que decían querer, la paz de la que hablaban en voz baja cuando nadie los veía, el lugar seguro con el que fantaseaban cuando el caos dominaba su mundo. Y cuando esa curación finalmente apareció en tus ojos, en tu energía, en tu amor, no pudieron aceptarla, no porque no fuera real, sino porque lo real requiere esfuerzo. Y la mayoría de las personas quieren la sensación de estar curadas, no la disciplina de llegar a estar completas. Seamos honestos, curarse es difícil. No todos son cristales y autocuidado. Es complicado, es silencioso. Es sentarse con tu propia sombra y preguntarte, ¿por qué sigo destruyendo lo que quiero conservar? Y la verdad es que la mayoría de la gente no está preparada para hacerse esa pregunta. Así que, en lugar de eso, alejan a la persona que la plantea sin decir una palabra. A ti. Te culparon por ser demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado profunda. Pero lo que realmente estaban diciendo era, me obligas a enfrentarme a mí mismo y no quiero hacerlo. Te acusaron de exigir demasiado, pero lo que realmente pedías era honestidad, presencia, madurez, cosas que ellos no estaban dispuestos a dar, no porque tú no lo valieras, sino porque ellos no creían que ellos lo valieran. Tú ofrecías conexión, ellos se aferraban a la evasión, tú hablabas desde el corazón. Ellos hablaban desde sus mecanismos de defensa. Tú eras firme. Ellos tenían miedo. Tú dabas amor. Ellos dieron miedo. Y luego, cuando el peso de tu claridad se volvió demasiado pesado para que su confusión pudiera soportarlo, se rindieron. Pero déjame decir esto claramente. No hiciste nada malo al ofrecer sanación. No hiciste nada malo al mostrar un amor que requería profundidad. Si se alejaron, si te engañaron, si desaparecieron, si poco a poco se volvieron fríos, no fue porque fueras demasiado, fue porque eras exactamente lo suficiente. Y eso les asustó, porque tu energía exigía una transformación, y la mayoría de la gente prefiere permanecer rota antes que abrirse. No tenían miedo de perderte. Tenían miedo de cambiar por ti, porque el cambio requiere responsabilidad, requiere disculpas,
Requiere esfuerzo, y el esfuerzo es lo único que los que no han sanado evitan a toda costa. Así que ahora están buscando, persiguiendo, distrayéndose, llenando el espacio con ruido, caras y euforias temporales. Eso adormece el dolor, pero nada de eso perdura, porque en el fondo saben que tú no eras el problema. Tú eras la posibilidad, aquella por la que rezaban y que rechazaban, aquella que no estaban preparados para recibir. Pero esa es una lección que ellos deben aprender, no tú. Tú no eres una herida que hay que curar. Eres un estándar al que hay que aspirar. Tú no eres un vendaje. Eres el modelo a seguir. Y si no pudieron construir contigo, no es tu fracaso. Es su destino. Así que mantente firme, sin amargura, sin ira, solo con claridad. Porque la claridad es el tipo de poder más silencioso. Y tu energía curativa, eso no es algo que nadie pueda reemplazar. Se siente mucho tiempo después de que te hayas ido. Ahora respira, deja que esa verdad se asiente en tu pecho y repite conmigo. Yo era la cura. Escríbelo en los comentarios ahora mismo, no por ellos, por ti. Graba esto en tu línea de tiempo. Y si esto te ha recordado tu valor, si te ha devuelto la fuerza, pulsa el botón Me gusta. Suscríbete y quédate conmigo, porque mientras ellos huyen de la sanación, tú te estás convirtiendo en ella. Capítulo 7. El cambio de poder. Has pasado de ser un imán a ser un misterio. Amigos míos, aquí es donde todo da un giro. Este es el momento en el que la energía cambia. Ya no eres tú quien da noticias, ya no eres tú quien se pone en contacto, quien pregunta, quien ofrece explicaciones o quien suaviza su silencio con tu presencia. Esa versión de ti, la que ellos daban por sentada, ha desaparecido. ¿Y qué queda atrás? No un recuerdo, no un momento, sino un misterio. Y el misterio, amigos míos, siempre persigue. Has dejado de perseguir, has dejado de intentar demostrar tu valía a alguien que era ciego a ella. Has dejado de alimentar su ego con tu disponibilidad constante. Y ahora te has convertido en algo a lo que no pueden acceder, que no pueden descifrar, que no pueden predecir. Te has convertido en lo desconocido, en la pregunta sin respuesta, en el bucle abierto en su mente que no se cerrará, por muchas distracciones a las que recurran. Antes se sentían en control contigo, sabían cómo reaccionarías, cómo responderías, cuánto te importaría, pero ya no. Ahora estás en silencio, estás tranquilo, estás sereno, y en su mundo ese silencio es ensordecedor. Esa distancia es inquietante, porque no solo dice, me he ido, sino que dice, ya no tienes acceso a mí. Es entonces cuando la mente empieza a dar vueltas. ¿Por qué han dejado de preocuparse? ¿Con quién hablan ahora? ¿Por qué brillan en silencio? ¿Importaba yo en absoluto para ellos? Y aquí está la verdad. Ya no solo te extrañan, te están estudiando, observando tu silencio, analizando tus movimientos, preguntándose qué pasó con la versión de ti que solía ser tan accesible, tan predecible, tan disponible. Pero esa versión no desapareció. Evolucionó. Evolucionaste. Verás, cuando finalmente recuperas tu energía, cuando dejas de perseguir, dejas de explicar, dejas de intentar arreglar lo que nunca fue tu responsabilidad, no solo te vuelves ausente, te vuelves poderoso. Porque ahora cada movimiento que no haces, cada palabra que no dices tiene peso, y ese peso los oprime de una manera que tu presencia nunca podría. Solían sentirse seguros en tu presencia. Ahora se sienten incómodos con tu silencio. Solían contar con que te quedarías. Ahora cuentan los días desde que te fuiste. Solían dar por sentado tu amor. Ahora no pueden dejar de preguntarse si alguien más tiene lo que tú dejaste escapar. Pero aquí está la parte que más duele.
Ya no estás emocionalmente disponible, no porque los odies, sino porque te valoras a ti mismo. Te diste cuenta de que ser el imán era agotador, siempre tirando, siempre esperando, siempre manteniendo la compostura, mientras ellos fingían que no les importaba. Así que hiciste lo impensable. Te detuviste, y ahora el imán se ha convertido en un misterio. No estás aquí para ser predecible. No estás aquí para que te comprendan. No estás aquí para servir de red de seguridad emocional a alguien mientras coquetea con el caos. Ahora eres lo desconocido. Y lo desconocido es adictivo. Les llama la atención en sus momentos de tranquilidad, en mitad de la noche, en medio de una conversación con alguien. Ni siquiera están escuchando ese silencio que dejaste atrás. Lo dice todo. Ya no eres la persona que espera una respuesta. Eres con quien desearían volver a hablar, pero ni siquiera saben cómo. Y eso, amigo mío, es el cambio definitivo en el poder, no porque hayas jugado un juego, sino porque dejaste de jugar el suyo. Así que respira conmigo ahora mismo. Deja que ese poder se instale en tu espíritu y di esto conmigo. Me convertí en el misterio. Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Deja que sea tu nueva identidad, no la de quien perseguía, sino la de quien no pueden dejar de pensar. Y si este mensaje ha encendido algo dentro de ti, si te ha recordado lo que realmente significa el silencio, pulsa el botón. Me gusta. Suscríbete y quédate conmigo, porque tu misterio no ha hecho más que empezar. Capítulo 8. Deja que se ahoguen en el deseo que negaron. Amigos míos, esta es la parte en la que os quedáis quietos, no porque seáis fríos, no porque seáis despiadados, sino porque finalmente entendéis vuestro valor y os negáis a devolvérselo a alguien que solo lo notó después de que se hubiera ido. Deja que se ahoguen en el mismo deseo que negaron. Deja que se sientan en el silencio que crearon. Deja que sufran por lo que tenían, lo que tocaron, lo que saborearon y decidieron tirar. No vuelvas, ni siquiera si vienen arrastrándose, ni siquiera si la disculpa viene envuelta en lágrimas, en poesía, en promesas que deberían haber hecho cuando aún estabas a su alcance, porque no eras difícil de amar, eras difícil de engañar. Y cuando alguien elige la negación en lugar de la devoción, también elige las consecuencias. Verás, cuando te alejaron, no te estaban rechazando a ti. Estaban rechazando el crecimiento. Estaban rechazando la curación. Estaban rechazando la parte de sí mismos que solo despierta cuando alguien real entra en escena. No querían responsabilidades. Querían comodidad y un amor como el tuyo. Nunca es cómodo, es exigente, es conflictivo. Pide a las personas que se levanten, y ellos no estaban preparados para levantarse. Ahora el anhelo se ha instalado. No es del tipo que pasa con el tiempo, es del tipo que los carcome, del tipo que aparece en canciones en habitaciones silenciosas, en el espacio a su lado que nadie más puede llenar, porque no importa a quién acudan. No importa lo fuerte que rían o lo profundamente que se sumerjan en distracciones. Recuerdan, no solo a ti, sino la versión de sí mismos que solo existía cuando tú estabas cerca. Esa versión. Ahora ya no existe, y tú tampoco. Esto es lo que no calcularon cuando te dejaron escapar entre sus dedos, que no esperarías para siempre, que tu brillo se haría más intenso en tu ausencia, que tu silencio hablaría más alto que tu presencia. Pensaban que eras débil, que te rendirías, que acudirías corriendo en cuanto chasquearan los dedos, pero no lo hiciste. Evolucionaste, te distanciaste, te levantaste, y ahora su mayor castigo no es tu venganza, es tu rechazo. El rechazo a jugar al mismo juego. El rechazo a aceptar menos de lo que mereces. El rechazo a dar tu magia a alguien que ni siquiera pudo mantener tu honestidad. Deja que se queden ahí. Deja que se pasen las fotos y se pregunten si todavía importan.
Deja que se queden mirando tu silencio como si fuera una puerta cerrada sin llave. Porque la verdadera pérdida no ocurre cuando alguien se va. La verdadera pérdida ocurre cuando se dan cuenta de que no pueden volver a lo que daban por sentado. Y ese momento, esa comprensión, está llegando. Algunos de ustedes todavía se sienten tentados a responder al mensaje, todavía se sienten tentados a encontrarse a mitad de camino para darles una oportunidad más de demostrar que han cambiado. Pero quiero preguntarte, ¿cambiaron por ti o cambiaron porque te perdieron? Si alguien tiene que perderte para descubrir tu valor, es que nunca lo apreció desde el principio. Deja que sientan el peso de ese error. Deja que carguen con el silencio que crearon. Deja que se ahoguen en el deseo que negaron, no porque estés amargado, sino porque has terminado. Tu amor no fue una lección, fue un regalo, uno raro, una verdad reveladora que abre el alma y expande el corazón. Y ahora te pertenece de nuevo. Así que, amigos míos, que esto sea vuestro último recordatorio. Tú nunca fuiste el problema. Ellos simplemente no estaban preparados para tu verdad. Eligieron el orgullo por encima de la presencia, el ego por encima de la evolución. Y ahora soportan el peso de lo que perdieron. Pero tú te levantas, te mueves, creces. Si este mensaje te llegó al alma, no te lo guardes para ti. Dale al botón me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja tu afirmación en los comentarios. Quédate conmigo, porque tu sanación, tu poder, tu próximo capítulo solo acaba de empezar.